Que Dios les bendiga, hermanas. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Y como siempre, ¿verdad? Pues vamos a empezar con una oración para que sea el Señor, ¿verdad? Tomando el control de este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia en este momento, dándote gracias por este día, dándote gracias, Señor, porque hasta aquí pudimos llegar, dejando nuestras tareas a un lado. Hemos decidido separar este tiempo, Señor, para, como hacemos semanalmente, estudiar tu palabra juntas aquí. Yo te pido, Espíritu Santo, tú que conoces la necesidad de cada una de nosotras, tú conoces nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras necesidades. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú llegues a cada una de nosotras y que esta palabra haga efecto en nuestras vidas. No solamente que la oigamos, sino que podamos aplicarla a nuestras vidas y así mejorar nuestra vida espiritual. Yo te pido, Señor, que tú tomes control del Wi-Fi para todas las que están conectadas y que puedan escuchar todo bien y que todo se ve bien, Señor, ya que el fin es crecer en tu palabra. Te pido también, si hay alguna pensando todavía en unirse, Espíritu Santo, que tú la muevas, la toques a que se una, ya que sabemos que cuando estudiamos tu palabra, nuestra fe aumenta. Yo te pido, Padre, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a las que se siguen conectando. Amén. Y vamos a comenzar con la clase de hoy. Como siempre le digo, vamos a escuchar la clase. La estamos grabando para dejarla en la plataforma de YouTube, pero pueden comentar y hacer preguntas por el mensaje. Y cuando terminemos la grabación, pues las que quedemos en la sala podemos hablar y contestar esas preguntas. Amén. La semana pasada fue algo sumamente interesante. Yo no sé si ustedes lo tomaron así también. Fue para mí como algo separado de las clases, aunque iba en orden. Estudiamos pues lo que eran las fiestas, ¿verdad? Anuales, las fiestas que Jehová, el Padre, ordenó al pueblo de Israel que tenían que celebrar. Y pudimos descubrir muchas cosas en esas fiestas. Yo le confesé y fui sincera y le dije, ¿verdad? Que yo era de ese tipo de persona que pensaba, eso es de Israel, eso no tiene que ver conmigo. Y me llevé una sorpresa bien grande al estudiarlas detenidamente, ya que pues entendí que el Señor demanda algo de nosotros, ¿verdad? En resumidas cuentas, le hablé la semana pasada que estas fiestas son para el pueblo de Israel seguirlas, Cristo las cumple y nosotros las aplicamos. Entendimos a través de la palabra que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y por tal razón nosotros tenemos que aplicarla, porque no es que la ley es obsoleta y no sirve, así dijo Pablo, no es así, sino que Cristo la cumple para nosotros poderlas entonces aplicarla a nuestras vidas, ya que pues sin Cristo haberla cumplido, el pueblo, por más que trataba de hacer la ley, no podía hacerla por completo. Eso lo que los hizo fue reconocer, ¿verdad? Que no podían hacerla, aunque sabemos que el pueblo de Israel todavía no reconoce a Jesús como el Mesías, la mayoría. Hay algunos que sí, sus ojos han sido abiertos y claro que sí han aceptado a Jesús, pero la mayoría de ellos no. Y pues ellos no lo pudieron ver, y este periodo ahora de la gracia, donde usted y yo nos ha tocado vivir, donde nació la iglesia, pues lo que Cristo vino a hacer fue cumplir esa ley para que nosotros de este periodo, de esta dispensación de gracia, pues podamos aplicar esa ley a nuestras vidas, lo cual muchas veces la gente dice es más fácil. Yo considero más difícil, porque antes, ¿verdad? Cuando alguien cometió un adulterio, pues ¿qué pasaba? Si lo hallaban en el momento, entonces lo apedreaban y moría. Pero si no lo hallaban en el momento, pues no pasó nada. Eso quedó ahí desapercibido. Y una vez al año ellos iban, llevaban un cabrito, un corderito, lo mataban y ya se limpiaban. Pero ahora no, ahora la Biblia dice, y Jesús dijo, no, al que ve una mujer y la codicia ya es adulterio. O sea que aunque digan que la gracia es mejor, yo considero que es un poquito más difícil, aunque siempre me gusta decir que Dios siempre da la solución de todo, que aunque lo veamos quizá un poco difícil, el Señor dio la solución de cómo poder aplicar la ley a nuestras vidas a través del juicio del Espíritu Santo, a través de la Santa Cena, que lo hablábamos, eran parte de esa fiesta, donde cuando cometemos esos pecados, porque estando en esta carne, ¿verdad? En esta humanidad, vamos a algunas veces no cumplir la ley como la tuviésemos que cumplir, pero tenemos un abogado, tenemos el Espíritu Santo que es lo que nos lleva a ese juicio, y vamos y celebramos la Pascua, que hablamos eso la semana pasada, lo cual es la Santa Cena, y a través de esto pues recibimos nuevamente el perdón y esa limpieza en nuestras almas, en nuestras vidas, y podemos seguir adelante en este caminar
que el Señor quiere que nosotros sigamos. Y no nos hemos salido del tema porque nuestro tema principal es entrando al reposo de Dios, qué hizo el pueblo y qué no hizo. Así que viendo estas cosas, por eso fue que el Señor le dijo, celebren esta fiesta. Él comenzó a enseñarle lo que tenían que celebrar anual para que no se le olvidara y para que lo fueran entendiendo. Amén. Así que eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Esta semana es como el sello de todas estas leyes y todas estas normas, ¿verdad? Estos estatutos que el Señor le dio a Moisés para que le diera al pueblo. Ahora, déjame llevarte un poquito más atrás para que vuelvas a encaminarte donde íbamos. Ustedes se acuerdan que en unas clases anteriores, ahora no me acuerdo cuántas clases anteriores, hablábamos que Moisés subió al monte, pero Dios le dijo, el padre le dijo, dile al pueblo que se acerque, pero ellos se asustaron porque vieron la gloria del Señor y todo esto. Pues en ese momento, cuando Moisés estaba allá, fue cuando el Señor le comenzó a dar todas estas leyes que nosotros hablamos, las leyes hacia los demás, las leyes personales, todas las leyes que hemos estudiado en las clases anteriores, y cerró con las fiestas, con los mandatos de la fiesta, le dio los 10 mandamientos, ¿se acuerdan de todo eso? Eso el Señor se lo da arriba en el monte. Entonces, cuando él baja, él se lo está contando al pueblo. Esto que nosotros estamos aquí, Éxodo 20, 22, 23 y anteriores, él se lo estaba contando al pueblo. Dios bendiga a todos los que se siguen conectando, amén. Él baja y él se lo sigue diciendo al pueblo, le está diciendo al pueblo las normas y los estatutos que dio el Señor. Pero en este capítulo 23, ahí después de hablar de las fiestas, él sella todo esto con una promesa. Y esa parte final de Éxodo 23 tiene ese título ahí que dice promesa de la presencia del Señor. So hay que tener en mente lo que está pasando, ¿verdad? Porque algo importante al estudiar la Biblia es saber el contexto. O sea, no es sacar un versículo, sino qué está pasando ahí, a quién se le está hablando y todo. Por eso quise hacerle ese recuento para que supieran dónde estábamos. Pues Moisés ahí, el Señor le acababa de dar todas las cosas y él sella con esto que vamos a estudiar ahora. Amén. Más adelante es que él vuelve y sube y le da las piedras de los 10 mandamientos, eso lo vamos a ver más adelante, pero en este momento vamos a ver esto porque lo encontré sumamente interesante, aunque son poquitos versículos, es suficiente para una clase, porque solamente Éxodo 23 del 20 al 33, ahí termina ese capítulo. Y encontré que era suficiente información para la clase de hoy y no entrar a Éxodo 24, ya eso pues lo hacemos la semana que viene. Al principio pensé, eso es cortito, eso me voy a tardar poquito, pero cuando vi lo que decía ahí, lo comencé a estudiar y a meterme profundamente, es que Dios no hace nada así sencillo. Nuestro Dios es grande, soberano y su palabra es una fuente. Así que vamos a ver cómo él selló estos mandamientos y estas reglas que él le dio. Y dice así en Éxodo 23, del 20 al 33, se lo voy a leer completo. Dice, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de amorreos, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Pero ustedes servirán al Señor su Dios. Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. En tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues. Y haré que todos tus enemigos vuelvan la espalda ante ti. Enviaré avispas delante de ti para que echen fuera de delante de ti a los heveos, a los cananeos y a los hititas. No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada
y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates. Porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Esto, aunque son poquitos, como le dije, están compactos, están llenos de mucha enseñanza y muchas cosas que el Señor quiere que nosotras veamos. Es interesante, estas clases han sido sumamente interesantes para mí, el yo ver este camino del pueblo de Israel y cómo yo meterme en ese camino. Muchas veces la gente anda sin rumbo y sin esperanza y cuando vienen al Señor, ¿verdad? Oyen del Evangelio, llega esa fe salvadora de la que hablamos al principio de nuestros estudios. Llega esa fe salvadora y ellos reconocen al Señor como su Señor y Salvador. Ya entran como hijos de Dios, pero andan sin rumbo y sin dirección. Eso pasa, ¿verdad? Por lo general, al comienzo de cuando una persona llega al Evangelio, se siente como que sin dirección. ¿Y ahora qué? Entonces, para mí ha sido bien interesante estas clases porque uno piensa, pues es una historia, eso fue el pueblo, pero si tú permites que el Espíritu Santo abra tus sentidos espirituales y tú logras meterte en la historia, en la palabra, el Señor te va a hacer ver cómo nosotros cabemos en la historia de Cristo. Entonces, es tan gratificante ver esto, porque el Señor nos permite ver las cosas que Él está haciendo en nosotros. Entonces, yo les digo esto porque muchas veces, y más la gente que llevamos más tiempo en la iglesia, pasamos por alto muchas cosas de la palabra. Y yo he aprendido muchísimo en estas clases que no es así. Miren, así por encima y para que se rían. Ese versículo que yo leí ahí que dice, pues mi ángel irá delante de ti y te llevaré a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo, de los jebuseos. Cada vez que leían eso en la iglesia, a mí me daba gracia. Usted me ve que ya me estoy entendiendo. Yo cada vez que leían ese versículo en la iglesia, me daba gracia porque yo decía del feo y del más feo y del otro ego, porque son esos nombres así. Y yo decía, pues eso eran grupos cananeos. Yo sabía que eran grupos de gente cananea, pero ¿qué me importa eso a mí? Vamos, yo le hablo a ustedes como soy. Yo decía eso antes. ¿Qué me importa eso a mí? Esos eran los grupos de ahí que tienen. Pero a medida que uno se pone a estudiar la palabra verdaderamente, a estudiarla, cada uno de esos grupos, cada uno de esa gente tipifica algo en nuestras vidas, tipifica un enemigo en nuestras vidas. Entonces tú me vas a decir, ¿en serio, Brenda? ¿Un cananeo, un heveo, un jebuseo? Sí, yo no voy a entrar, obviamente, en esta clase nosotros no vamos a entrar en esos detalles. Yo te digo estas cosas para que tú se te abra el deseo de seguir estudiando la palabra para tu propia, ¿verdad? Para tu propia beneficio. No voy a entrar en esto, pero cada uno de esos grupos que el Señor le está diciendo, donde te voy a llevar a la tierra de este y de este, o sea, ustedes tienen que entender y nosotros tenemos que entender que en la palabra no hay ni un punto, ni una coma, ni una tilde, ni un nombre, nada que esté de más o porque el Señor quiso llenar espacio. Todo, absolutamente todo tiene un sentido en la palabra. Cuando tú te pones eso y tienes ese pensamiento, tú no vas a leer rápido. Tú te vas a procurar leer lento y ver lo que Dios quiere decir en cada uno de los versículos que hay en la palabra. Así que esos nombres que yo les leí ahí, aunque suenan graciosos, tipifican un tipo de grupos, espíritus y ¿qué dice la palabra? Nuestra lucha ahora no es contra carne ni sangre. En ese tiempo sí, ellos tuvieron que llegar y pelear literalmente guerras con esta gente. Ahora, esta gente obviamente murieron y qué sé yo, pero el espíritu de esos grupos son con los que nosotros peleamos ahora y son nuestras batallas espirituales. Así que no pasen por alto nada de esto. Y aunque lo leamos aquí y estamos estudiando en cuestión general, yo ¿verdad? Los insto a ustedes a que en su lectura personal y en su estudio personal busquen
Busquen la palabra, busquen. Para eso está Google. A veces buscamos en Google otras cosas. Vamos a estudiar la palabra y se encuentran cosas. Se encuentran, mira, ¿quiénes eran estos grupos? ¿Qué hacían esos grupos? ¿Quién era el líder de cada grupo? ¿Cómo Josué y el grupo más adelante los destruyeron? Entonces, cuando tú empiezas a estudiar esto y a ver esto, te metes en la historia. Entonces tú dices, espérate, eso se parece a esta lucha que yo tuve. Pues mira, era el espíritu, era ese espíritu de los jebuseos que estaba ahí. Lo estoy diciendo así rápido porque así en la cabeza mía no me acuerdo los jebuseos quiénes eran. Pero lo que le quiero dar es un ejemplo. Entonces ya tú sabes por la palabra y tú puedes decir, mira, pues entonces esta lucha, déjame ver cómo Josué la venció. Déjame ver cómo el pueblo venció esta lucha. Entonces ahí tú por la palabra, el Señor nos da las estrategias. O sea, yo te estoy dando estrategias de cómo estudiar la palabra y cómo ver la palabra para estudiarla. No pasar por alto estos versículos y estas cosas que son de gran ayuda que el Señor dejó ahí para nosotros. Pero nosotros hoy vamos a estudiarlo en general. Diciéndole lo que le dije al principio, se dieron unas normas, unas leyes, el Señor mandó las fiestas, todas las normas, las leyes que cada uno tenía que seguir, los 10 mandamientos, pero él le dice, ahora, yo le voy a prometer que el ángel mío va a ir con ustedes, pero yo voy a empezar en orden, porque estos versículos van en orden. Los primeros, él le da unas responsabilidades a Moisés. Escuche bien. Él le da unas responsabilidades a Moisés. Esto él no se lo dijo al pueblo, él se lo dijo al líder. Y lo dividí así porque los primeros versículos son para el líder, que después le trajo problemas. Así que es necesario que lo miremos, ¿verdad? Detenidamente, porque el punto de estas clases es ver lo que ellos hicieron mal para nosotras no hacerlo. Entonces, aquí hay unas normas que el Señor le dio a Moisés, que más adelante parece que a él se le olvidó y por eso tuvo algunas fallas. Vamos a empezar. Lo primero que él le dijo fue escuchar a Dios, porque él dice, yo enviaré delante de ti para que te guarden el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. O sea, escuchar a Dios. Para obedecer al ángel, él primero tenía que escucharlo. Qué bueno saber que Dios te hablará y te dirá qué hacer. Yo les voy a hablar como yo lo escribí aquí para aplicarlo a nuestras vidas. Esas son buenas noticias. Cuando viajas en un desierto y conquistas nuevos territorios y buenas nuevas, si no estás seguro de qué hacer, en casa, en el trabajo, en la iglesia, solo hay un problema. Dios sabe que somos medio sordos. El Señor sabe que nosotros somos medio sordos. Entonces estamos tan involucrados en otras cosas que es difícil escuchar la voz interior del Espíritu. Yo me detengo aquí porque en un momento dado, y yo no sé si yo le he compartido esto a ustedes, se nos hace a veces difícil escuchar la voz de Dios. Pero acuérdense que ahí Dios le está diciendo, ustedes sigan adelante en el camino, pero pendiente al ángel que le va a hablar y tienen que obedecerlo. Y obviamente para obedecerlo tenemos que escucharlo. Entonces en una ocasión, y eso es lo que le quería contar, en una ocasión yo le oraba y le oraba al Señor y yo decía, Señor, tú a mí no me hablas, y yo siento que tú no me hablas. Y yo le preguntaba al Señor y tenía unas incógnitas y le hacía unas preguntas y yo, Señor, tú a mí no me hablas. Y yo tuve un sueño donde yo me encontraba en una iglesia, y esta persona vino a darme una palabra de parte del Señor y estaban cantando y qué sé yo. Y cuando la persona viene donde mí me dice, Brenda, yo escucho que me dice mi nombre bien. Se me pega hasta el oído, que se supone que al pegárseme al oído yo escuche mejor. Se me pega al oído a darme palabra, pero yo no la oigo. Yo lo que oigo es lo que está alrededor. Y cuando la persona está hablándome, termina y se separa, yo vengo y le digo, no te escuché. Me dice, no me escuchaste, y vuelve y se me pega, y vuelve y me habla, y yo no escucho. Entonces hace eso por 3 veces. Y a la tercera vez yo estaba ya frustrada y le dije, no te escucho lo que me estás diciendo. Entonces ahí se cayó todo alrededor, la música y todo alrededor. Y la persona, esa mujer, me miró a la cara así con el dedo en la cara y me dijo, tienes que callar las voces alrededor tuyo. Y yo quedé despierta. No, porque me dijo, hace rato, fue así como me dijo, hace rato te estoy hablando, pero tienes que callar las voces alrededor tuyo. Entonces yo me acuerdo que yo quedé despierta y empecé a orar. Y yo, Señor, pero ¿cómo que me estás hablando? Y empecé a meditar, y empecé a sacar voces que yo había oído y entendí que sí, que hacía tiempo ya el Señor me había contestado lo que yo le estaba preguntando,
pero yo lo había pasado por alto porque otras voces habían opacado eso que ya el Señor me había dado. Espero haberme explicado. Pero hay veces que uno escucha, tiene tantas cosas, está tan cargado en el trabajo, la casa, los niños, tantas cosas y se nos hace difícil escuchar a Dios. Y yo aprendí en ese momento que el Señor me decía, a veces tienes que callar lo que está alrededor tuyo. Por eso es que es tan importante nuestro tiempo del Señor y tenemos que ser un poco intencional en eso. No cuando tenga tiempo, sino obligado a hacerme tiempo, obligado a hacerme tiempo de todos los días, por lo menos una media horita, una horita, que yo me voy, ese es mi momento, cierro la puerta, se calla el perro, se calla todo el mundo, porque yo voy para ese momento con el Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos eso intencionalmente, pues es más propenso a escuchar la voz del Señor. Pero cuando no lo hacemos y pasan días, pasan tiempo, y tú, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, voy a sacar este tiempo para el Señor? Entonces después no tenemos algo y dices, ay, Señor, tú no me hablas. Y le va a pasar como me pasó a mí, que realmente cuando medité, yo dije, ya yo tenía la contestación, ya él me había hablado, pero no lo había visto como respuesta. Fue algo que me impresionó mucho porque uno mismo a veces detiene las cosas y no es el Señor. Y a veces uno es, Señor, tú no me hablas. Y ya hace rato te dije, pero tú no escuchas. Así que es importante, ¿verdad? Que él le dijo aquí, escucha al ángel para que lo obedezca. Entonces, Moisés tenía que andar con su oído bien atento, ¿verdad? Para escuchar y para poder obedecer lo que ese ángel le iba a dar, las instrucciones que le iba a dar. Por eso es importante que nosotros verifiquemos cómo está nuestra audición espiritual. Amén. Siempre hablo de los sentidos espirituales. Siempre hablo de ellos. Pedirle al Espíritu Santo agudiza mis sentidos espirituales. Amén. Otra cosa, escuchar es esencial, pero es inútil si no haces lo que Dios te dice, porque le dijo escucha para que obedezca. O sea, la obediencia selectiva no funciona. Dios dice que Moisés tiene que hacer todo. El versículo decía que él tenía que hacer todo lo que el ángel le dijera. Muchos creen que le está yendo bien con un 75% de obediencia, pero la Biblia nunca permite menos del 100. O sea, Dios nos manda a ser obedientes, punto. Todo, nos guste o no nos guste, ¿verdad? A veces, y yo me meto ahí, a veces Dios nos dice algo y yo me siento, oye, estoy bien, pero detrás, en inglés se dice in the back of my mind, bien profundo en mi mente, yo sé que algunas cosas no las estoy haciendo exactamente como Dios me dijo. No es que estoy haciéndolo mal, pero Dios me dijo que lo hiciera así, pero yo lo estoy haciendo asado. Y yo digo, sí, Señor, pero yo lo estoy haciendo, pero no es como Dios me dijo. Y me estoy poniendo yo de ejemplo, lo he hecho yo muchas veces. Y eso está mal, eso no es lo que Dios quiere. Vamos a ver cómo a Moisés eso le trajo problemas, porque el Señor da unas instrucciones para que se sigan al pie de la letra. Él te da las instrucciones y tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Amén. Entonces, después, no provocar a Dios. Estas son las cosas que él le dijo a Moisés, no provocar. La rebelión es letal. Moisés ha sido muy sumiso, siempre fue sumiso y sabemos que él era manso. Pero Dios sabía que la rebelión era una posibilidad incluso para él y le advierte de su gravedad. Esto es algo que yo pensaba, yo decía verdaderamente que Dios sí es así. Dios es tan justo y su justicia es tan perfecta que aunque él sabe cómo es cada cual, él tiene que dar las instrucciones, así no te apliquen. No sé si me expliqué bien. Por ejemplo, la Biblia dice que Moisés era el hombre que más manso sobre la tierra y que yo creo que no ha habido más manso que él. Mas, sin embargo, Dios le habla de la rebelión. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, Satanás se rebeló. Antes de ser Satanás, ¿verdad? Sabemos que él era un ángel de luz y se rebeló. Ángeles del cielo se rebelaron. O sea, la rebelión siempre ha existido. Entonces el Señor pues hizo la salvedad de decirle a él, o sea, no, la rebelión no hay break, porque eso es algo que no la perdona. O sea, no, la rebelión es completamente, y déjeme decirle algo, la rebelión es la raíz de muchos pecados. Hay muchos pecados que su raíz es la rebelión, que no parecen que es la rebelión, pero sí es la rebelión. La rebelión es querer decir, no es lo que tú digas, es como yo lo diga. Y eso es un problema bien grande. Yo escuché una vez a un predicador hablar, ¿verdad? No he hecho mi propia exégesis de esto, pero sí, o mi propio estudio de esto, pero escuché una vez a alguien decir, porque ustedes saben que los homosexuales pues han tomado el símbolo del arco iris
pues como símbolo para ellos. Y yo escuché a un predicador hablar sobre esto y decía que ese pecado que obviamente viene en su raíz es rebelión, porque se rebelan. Tú me creaste de esta forma, pero yo quiero ser de esta otra forma. Obviamente se ve que es una rebelión fuerte a nuestro creador. O sea, ese pecado es una rebelión al creador. No es a cualquier norma, es a las normas del que nos creó. O sea, es que la biología está mal. Es que yo soy lo que yo quiero ser. Es una rebelión bien fuerte que se nota mucho. Entonces ese predicador decía que no era casualidad que ellos tomaron el arco iris como símbolo, porque el arco es una arma. Entonces el Señor dio esa arma y podríamos hablar de eso en otra ocasión, pero el arco iris fue puesto en el cielo como una arma también para nosotros. Mas, sin embargo, ese predicador decía, y los homosexuales lo han tomado en rebeldía como para tirarle para atrás a Dios. O sea, tomé el alma que tú diste para yo tirarte a ti. O sea, hasta ahí llega esa rebeldía. Y cuando yo escuchaba ese mensaje que traía ese predicador, yo decía, wow, verdaderamente que hace mucho sentido, ¿verdad? Pues cuando uno analiza la situación de los que andan en ese pecado, ¿verdad? Los cuales tenemos que orar para que sus mentes, el Señor, ¿verdad? En su bondad, en su misericordia, suelte esas mentes y ellos puedan escoger por Dios, porque obviamente están cautivos en sus mentes. Amén. Pero me impactó mucho ese mensaje de lo del arco iris, porque sí habla de una rebelión bien, bien fuerte contra Dios. Pues ahí Dios le habla a Moisés y le dice, mira, aunque tú eres manso, te tengo que hacer la cláusula aquí, que no te me vayas a rebelar, porque si te me rebelas, hasta ahí te llega el tren. Fue lo que le dijo. Entonces, en la Biblia judía también dice, no provoques a Dios, que era parte de lo que le estaba diciendo el Señor ahí a Moisés. En este caso, la rebelión sería provocar al mensajero de Dios. Es lógico que desees una buena relación con una persona que te brinde mucha ayuda. Cuando comienzas a hacer las cosas a tu manera y te resistes a las instrucciones que no quieres seguir, te rebelas y provocas al Señor. Yo tengo que repetir eso. Cuando comenzamos, me voy a meter, cuando comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera y a resistir las instrucciones que no queremos seguir, nos rebelamos y provocamos al Señor. La Biblia dice, creo que es en Santiago, que el pecado está saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y aquí para Moisés el Señor dice que es pecado y que no será perdonado. En el versículo decía que no le iba a ser perdonado. Presta atención a la rebelión que surge en tu corazón hacia las autoridades, hacia los gobiernos, hacia las iglesias. Esto es algo que nos ha pasado a todos. Y sigo aquí porque este tema de la rebeldía no estamos exentos. Y a veces, a mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces porque a veces alguien está haciendo algo de una forma y tú lo querías de otra forma y uno se revela, pues no voy a ayudarle o no voy a hacerlo. Y la Biblia habla mucho sobre esto y el pecado de la rebeldía no tiene perdón. Esto de la rebeldía, el Señor es bien fuerte con esto porque es un pecado que viene bien directo del enemigo. O sea, rebelarse ante la autoridad, a un Dios que es un Dios de orden, a un Dios que lo primordial es el orden, es algo completamente contrario a lo que Él es. Por eso es que es importante que nosotras nos chequeemos cada cierto tiempo, ¿verdad? Nos chequeemos. Y nosotras más que las mujeres tendemos a que es como yo diga. ¿Sabes? En mi casa se hace como yo diga. Y a veces tenemos que tener cuenta, ¿verdad? Y no olvidar nuestro papel en la casa, nuestro orden divino en la casa, donde el sacerdote tiene la última palabra, donde nosotras estamos ahí debajo, ¿verdad? Y hay un orden, no podemos irnos por encima, rebeldía contra Dios, contra cualquier autoridad, porque una vez nos salimos de la línea, se sale todo de línea. O sea, tenemos que andar, esto de la rebeldía hay que velarlo, siempre estar sujeto a nuestras autoridades. Básicamente es la única forma de repelar esa rebeldía, es ser sujeto a toda autoridad. ¿Qué es toda autoridad? Todo el que está por encima de ti. El jefe del trabajo, el pastor de la iglesia, el líder del ministerio. O sea, por alguna razón ellos están ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Que a veces hasta van a hacer cosas que yo no estoy de acuerdo. Pero mira, después que no se salgan de las bases y los fundamentos bíblicos, yo tengo que seguirlo. Esa ha sido una norma que yo siempre he seguido en cuestión de iglesias, ¿verdad? Porque ahora hay tanta iglesia. Yo digo, en cada esquina hay un kiosco, eso en cada esquina hay una iglesia.
Por lo menos aquí en Estados Unidos es así. Yo no sé cómo es en Venezuela, pero aquí en Estados Unidos o en otros países. Pero en Estados Unidos hay una iglesia en cada esquina. Uno puede ir donde uno quiera. Pero yo siempre me he basado que uno debe estar donde Dios te lleve para primeramente tú ser útil en ese sitio y donde te alimentes. Y yo siempre que llego a una iglesia le he dicho a los pastores, yo voy a estar aquí mientras usted esté por la palabra. El día que usted se salga de las bases y los fundamentos, amado, me voy, porque no voy a estar en un sitio donde se salgan de las bases y del fundamento de lo que somos. Amén. Pero si el pastor hace algo que a mí no me gusta, pero no se ha salido de las bases y fundamentos, es simplemente porque él quiso hacerlo así, yo tengo que someterme. Es algo que tenemos que entender y algo que el Señor se lo dijo a Moisés, porque acuérdate que Moisés estaba lidiando a un grupo y a veces pensamos, oh, pero yo soy el líder, pero cada líder tiene un líder. Cada líder tiene un líder y lo vemos aquí porque hasta Moisés tenía un líder, quien Dios mismo. O sea, cada persona tiene que someterse a una autoridad. Aquí no hay el que está arriba y no hay más nadie. Siempre alguien está por encima y Dios está por encima. Y tenemos que saber eso y vivirlo para no salirnos como se salió él más adelante. Ser líder, hermano, no es fácil. Y a veces, y le he dicho otras veces que quizás tú me estás diciendo, pero que tú estás hablando aquí, yo no soy líder de nada, yo no soy líder en la iglesia, yo no soy líder en el trabajo, yo no soy líder en ningún lado. Tú tienes una casa y tienes hijos, tú eres líder. Tú tienes tus hijos que te siguen. Tú tienes, si no tienes hijos, sobrinos, tú tienes algo, tú tienes alguien siempre que te está mirando. Claro que sí, todos tenemos una área de líderes en nosotros. Hay alguien siempre que nos está mirando y tenemos que andar siempre con esta mentalidad y derecho en cuestión a lo que es ser líder. Amén. Luego de esas responsabilidades que él le da a Moisés, él le da unas promesas a Moisés y al pueblo. O sea, esa primera parte era al líder, pero ahora él le habla a Moisés, pero con unas promesas, estas están bien lindas, unas promesas para él y el pueblo. Y yo quiero que ustedes las escuchen y como le dije al principio, vamos a aplicarla a nosotras. Mientras estaba estudiando, yo decía, gracias, Señor. Mira, la primera, su ángel será enviado delante de ellos para preparar el camino. Moisés solo tenía que seguirlo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es tú decir, es que no encuentro el camino. Es que tú no tienes que encontrar el camino, tú tienes que seguir al que te está diciendo que camine. Si tú andas escuchando la dirección del Señor, y eso es nosotros, porque tú dices, pero eso fue el pueblo que Dios le dio un ángel. No, el Señor está con nosotros, el ángel de Jehová está con nosotros. La Biblia dice que él no nos va a dejar, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y ahora el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el que nos guía. Es lo mismo. O sea, por eso te digo, tú tienes que aplicarte esto. Tú tienes que andar escuchando al Espíritu Santo, escuchando al Señor que te hable a través del Espíritu Santo y que te vaya guiando. Entonces somos expertos en poner esas imágenes en Facebook. Un paso de fe, una escalera que ves un paso y no ves lo próximo y qué chévere. Y se ven tan lindas esas imágenes, pero verdaderamente lo hacemos o nos desesperamos o decimos, si yo no veo el camino, yo no voy. No, Dios está pidiendo una confianza, una fe en Él. Si lo escuchas, lo sigues. Entonces, él te está diciendo, porque él dijo ahí, le dijo a Moisés, si tú haces todas estas cosas que yo te dije, el ángel va a ir delante de ti preparando el camino y solamente tú tienes que seguirlo. Miren qué lindo. A veces tenemos presiones, ¿verdad? Que no debemos tener. Ahí es que cae el descanso. O sea, si tú has hecho todo lo que tú tienes que hacer, descansa en el Señor y di, bueno, Señor, tú sabes. Yo tengo un dicho, ¿verdad? Con el Señor y yo soy yo, ¿verdad? No sé si usted está de acuerdo, pero yo le digo al Señor, Señor, tú no eres loco. Por ejemplo, habían veces que yo, antes, hubo un tiempo cuando yo vivía en la Florida, que yo pasé necesidad, no pasé hambre y mis hijos se acostaron sin comer, pero el Señor me llevó por un tiempo estrecho financieramente, donde lo que hizo fue que mi confianza en el Señor creciera. Y me acuerdo de muchas ocasiones que yo le decía en oración, tú no eres loco, Señor. Yo pagué, yo di mis diezmos, yo soy fiel, yo hice lo que tenía que hacer, yo necesito pagar mis biles, mis nenes comen y la casa se paga. Y tú no eres loco. Así que tú me vas a suplir. Entonces, es lo que yo te digo ahí. A veces tú no ves el camino, solamente sigue. Yo me acuerdo que yo me acostaba feliz. Delante del Señor estoy. Yo me acostaba, me tomó tiempo, pero cuando logré esa confianza, yo me acostaba feliz. Que hay gente que no, yo no pude dormir porque no sabía cómo iba a pagar esto, cómo iba a pagar lo otro. Mira, si tú le eres fiel a Dios,
Pero él no dice en su palabra que mira las aves del campo, mira esto, no, yo les doy comida, ellos no se preocupan. Si las aves se preocuparan por lo que van a comer mañana, estarían todas suicidándose, tirándose en los cristales de los carros, porque ¿qué voy a comer mañana? Yo no sé. Imagínense el desastre que hubiera si las aves de los cielos estuvieran pensando qué vamos a comer mañana. Ellas no trabajan, ellas no tienen supermercado para ir a comprar, mas sin embargo ellas viven confiadas cantando, reciben el día cantando porque saben que su creador no las va a dejar a pie. Entonces, esa misma confianza que tienen las aves, que más nosotros, él dice, que más ustedes que son mis hijos. Entonces, eso es lo que quiere, lo que él le dijo ahí. O sea, si tú oyes al ángel, él te está preparando el camino, síguelo, tú tranquilo, confianza en él plena. Ese ángel los guardará en el camino. Dice, escribe aquí, ese ángel los va a guardar en el camino. ¿Habrá peligro en el camino? Claro que habrá peligro, pero no hay que temer. El ángel los protegerá como los protegió de Faraón saliendo de Egipto. Amén. Después, Dios tiene un lugar preparado para ellos. Estas son promesas que él le da. O sea, el ángel va a ir delante de ustedes. El ángel los va a guardar. Luego le dice, Dios tiene un lugar preparado para ellos. Ahí es que él le habla y le dice, tengo un lugar allá que fluye leche y miel. Él le dice, aunque no te estoy enseñando el camino, te estoy diciendo que vas para un sitio. Tú vas para ese sitio. Es importante que entendamos esto. Él está diciendo, tú vas a llegar a un sitio. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Que no nos dice el camino, nos dice el final. La mayoría de las veces es así. Fue como José. Él le dio sueños y no le dijo, te van a meter en una cisterna, vas a ir preso, la mujer del Potifar te va a tratar de hacer 20 cosas. Él no le dijo todo el camino. Él nada más le dijo, vas a reinar sobre tus hermanos y sobre todo el mundo. Entonces, ¿qué hace eso? Que tú te enfocas en esa recompensa. ¿O qué debe hacer? Es el efecto que debe tener cuando Dios te da eso antes. O sea, cuando Dios te da, yo no sé si ustedes me han escuchado a mí hablar, que yo siempre cuando hablo de la fe digo, yo solamente estoy esperando la manifestación de esto porque ya yo lo vi en el espíritu. Y es así, porque yo me agarro de las promesas del Señor. Así yo he aprendido por muchos años. A mí cuando el Señor me habla y me hace una promesa de algo, yo soy como los nenes chiquitos. Que tú sabes que tú no le puedes decir a un hijo tuyo, te voy a comprar un dulce, hoy cuando salga el trabajo te voy a comprar un dulce. Si el muchacho puede, te va a preguntar por la mañana, al mediodía, a las 3, a las 2, porque va a seguir insistiendo, porque tú se lo dijiste y se agarró de eso. Así yo soy con las promesas del Señor. A mí el Señor me promete algo y yo sé que Él me habló y me dijo que va a hacer esto. Yo le digo a usted, hermana, que yo me agarro como un pitbull de esa promesa y a mí no hay quien me mueva. Entonces, por eso siempre hablo de esa manera. Yo estoy esperando la manifestación de lo que ya yo vi. Ya yo lo vi en el espíritu. Ya tú me lo dijiste que me lo ibas a dar. Ahora no te vas a echar para atrás, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú dijiste, tú lo vas a hacer. Porque tú dices en Isaías que la palabra tuya que es como la nieve que cae y hace a lo que vino y no vuelve atrás. Yo le menciono su propia palabra. Y yo, no, tú me prometiste, tú me das. Entonces, por eso es una promesa que el pueblo tenía que agarrarse de esa promesa. O sea, hay una tierra prometida donde tú vas. A mí no me importa lo que hay en el camino. Yo voy para donde él me dijo que yo voy. A mí no me interesa, porque si él me dijo que yo iba a llegar, él sabía lo que venía entre medio. Entonces, él me dará la forma de cómo yo salir. Así que eso a mí no me interesa. Eso, si Dios no me dio los detalles de lo que hay entre medio, es porque él se va a encargar. Es porque él se va a encargar. Yo me voy a enfocar del final. Eso es una de las cosas que yo hago en mi vida personal y créanme que cuando a veces, porque no es que seamos perfectos, hay días malos. Yo llamo, ¿verdad? Que hay días malos. Esos son los días que me acuesto temprano. Hay días malos. Pero esos días yo trato de recordarme de esas cosas. No, Señor, tú me prometiste esto, tú me dijiste esto. Y eso me vuelve y me sube la fe, ¿verdad? Y la confianza en el Señor. Por eso es bueno que tú te acuerdes. Te estoy hablando en este momento para que tú hagas memoria y te acuerdes de esas promesas que Dios te ha dicho. Las cosas que Dios te ha dicho. A nosotros se nos olvidan las cosas, pero a Dios no. Cada una de esas promesas que el Señor te dijo, que tú tienes convicción, que Dios te dio, que no se han cumplido, están ahí y tú tienes que creerlas. Tú tienes que creerlas porque Él no cambia de mente. Dios será el enemigo de sus enemigos, fue lo próximo que le dijo. O sea, él le dijo, o sea, los enemigos que se levanten contra ti, no te preocupes porque yo voy a hacer, lo leí al principio, vuelve y léalo. Lo que yo estoy haciendo es desglosando Éxodo 23 del 20 al 33, pero todo lo que yo te estoy diciendo aquí lo leímos ahorita. Los enemigos que se levanten
contra ti van a ser mis enemigos. Dice, él se levanta para pelear con alguien que se mete con su hijo. Solo asegúrate, escúchate esto que escribe aquí, solo asegúrate de que sea verdaderamente un enemigo. El hecho de que no te guste a alguien no significa que Dios sea su enemigo. Quise hacer la aclaración porque a veces, ¿verdad? Uno dice, Señor, mira aquel que se levantó contra mí. No, 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 no. Verdaderos enemigos, verdaderos enemigos. Una vez yo escuché a alguien decir en una iglesia al frente, ay, que tengo mucha oposición, que se han levantado tanta gente contra mí, pero yo empecé como el salmista, Señor, toma espada y corta, y empezó a decir ahí un montón de salmos. De esos salmos que tú sabes, esos salmos cuando David se ponía ahí a decir, Señor, mata a mis enemigos y saca de los intestinos y saca, porque David era bien, era un guerrero fuerte. Y a veces él decía todas esas cosas que sentía, ¿verdad? Las ponía ahí. Y yo escuchaba a esa persona hablando en la iglesia y diciendo eso. Y yo me acuerdo que yo en el banco, en el asiento sentada, yo decía, eso no fue lo que dijo Jesús. Yo sé que David decía eso en un momento dado, ¿verdad? Contra sus enemigos. Pero nosotros ahora nuestra lucha es espiritual y Jesús nos dijo que bendigamos que amemos a nuestros enemigos. Nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos para bien, que amar a nuestros enemigos. Tú no puedes desearle esas cosas a tus enemigos. Aquí el Señor le dijo a ellos, no te preocupes, el que se levante contra ti, yo me voy a encargar, pero es Dios. Dios va a saber quién se está levantando contra ti y cómo Él va a trabajar en eso. Por eso es que Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces sabemos que somos hijos del Señor, que andamos en lo que yo ando en el camino donde Dios a mí me llamó. Yo ando en mi llamado. Y todo aquel que se levante porque me miró mal, Señor, manda un rayo y revienta. No, o sea, eso no es así. Y tenemos que tener cuidado con eso porque entonces vamos a irnos al otro extremo. Y Jesús, no, como le decía en la semana pasada, estas cosas de la ley, Jesús vino y las cumplió y nosotros las aplicamos. Es así en todo. O sea, Dios va a bregar con los enemigos, pero tenemos que tener cuidado. O sea, tenemos que tener cuidado y estar seguros que son verdaderamente enemigos. Y el Señor sí, los verdaderos enemigos, cosas, ataques del enemigo, cosas espirituales, allá el Señor, pues sí, Él vela por nosotros y Él se encarga de esos enemigos. Amén. Se opondrá a todos los que se le opongan, ¿verdad? Una cosa era los enemigos, ahora la oposición. Porque hay ataques de enemigos y hay oposición. Oposición cuando tú tratas de hacer algo y todo te sale al revés. Y tú dices, Señor, pero es que tú me mandaste a hacer esto y no está saliendo. Hay oposición. Si tú estás seguro que Dios te mandó a hacer algo y tú ves que no te está saliendo, hay oposición. Hay una oposición demoníaca, hay una oposición del diablo, hay una oposición. Y nosotros no vemos todo lo espiritual porque estamos aquí. Pero vamos en oración y decimos, Señor, yo estoy segura, vamos aquí a hablar. Yo estoy seguro que tú me mandaste a hacer esto, porque yo conozco tu voz y yo te sigo. Yo sé que tú me mandaste a hacer esto, pero hay oposición. Porque también sabemos cuando estamos haciendo algo y no sale, y sabemos que no estábamos como que muy direccionados, sabemos que es que Dios cierra puertas. Pero vamos a ser entendidos y nosotros sabemos cuando es Dios cerrando puertas o cuando realmente hay oposiciones. Entonces, mira qué lindo que el Señor aquí le promete y le dice a tus enemigos, yo me encargo de ellos. Y cuando hay oposición, también, esa oposición que se levante, yo la voy a sacar del camino. Eso también nos enseña que muchas veces en el camino hay oposición y tenemos a dónde ir. Vamos a nuestro Padre, Señor, hay oposición aquí. O enséñame a mí qué es para yo reprender o tú sácala. Y el Señor se encargará o te guiará en cómo trabajar en esa oposición. Vemos también, ¿verdad? Un ejemplo bíblico, Daniel cuando oró. ¿Qué le dijo el ángel cuando vino? Desde inmediatamente que oraste estaba la respuesta, pero hubo una oposición en los aires. Ahí está claro. Y eso pasa muchas veces, ¿verdad? En nuestras oraciones, en cosas que estamos haciendo. Y es importante identificar qué es lo que está pasando. Si es una puerta cerrada, pues mira, deja, no insista, porque no tenías la dirección del Señor. Y nos pasa, vamos a ser honestos, a veces hacemos algo y decimos, ay, metí la pata, como decimos los puertorriqueños, metí la pata, no debía hacer eso. Y el Señor, gracias, Señor, porque me cerraste en la puerta. Amén. Pero identificarlo, pero si es una oposición, pues cómo trabajo con ella. No quedan entonces brazos cruzados, pues hay oposición, pues cuando le dé la gana a la oposición de irse, no. Tenemos que estar pendientes y pedirle al Señor porque son promesas. Le dije al principio que estas son promesas que le hizo Moisés para el pueblo. Quiere decir que si son promesas, yo se las acuerdo.
Me agarro como un pitbull, como le dijo ahorita, y le acuerdo, no, tú me prometiste, Señor, tú me prometiste esto. Y la última promesa, Dios destruirá por completo a sus enemigos. Esa es el final. O sea, los enemigos del camino era ahorita. Los que se levanten contra ti, a eso. La oposición, ok. Pero la destrucción final. O sea, Él destruirá por completo a sus enemigos. Qué, qué promesa tan grande, ¿verdad? Qué promesa tan fiel. Y qué bonito saber que tenemos un Dios que está con nosotros, ¿verdad? Yo pensaba, yo decía, Moisés, ¿cómo se sentiría al escuchar eso? O sea, Dios mismo te está diciendo, y no te preocupes porque yo voy a destruir todos tus enemigos. Todos serán destruidos. O sea, qué seguridad nos da el saber que nuestro Dios nos diga. ¿Tú sabes lo que es? Mira, ¿quiénes están aquí en la sala? Déjame ver. Rosario. Rosario, que Dios te diga, mira, Rosario, el ángel va a ir delante de ti y va a abrir camino. ¿Ok? Él te va a ir abriendo el camino, tú lo vas a seguir. Tengo un lugar preparado para ti. Tengo un lugar precioso donde fluye leche y miel y allí es donde tú vas a llegar. ¿Ok? Ese ángel te va a llevar a ese lugar. No te preocupes quién se levante contra ti, porque yo los voy a destruir. A esos enemigos que se levantan en el camino, yo los voy a sacar. Toda oposición, de igual manera, la voy a sacar para que puedas seguir adelante. Y no te preocupes, porque al final, cuando llegues allí, todos serán destruidos. O sea, qué promesa el Señor le hizo al pueblo de Israel. Yo digo, el Señor le estaba como fortaleciendo para que entonces siguieran en el caminar. Y cuando, ¿verdad? Uno que sabe un poquito más adelante y ve las cosas que ellos hicieron, yo digo, pero Dios mío, es que nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo, que no nos agarramos. Tú se lo dijiste, tú le dijiste, voy a estar con ustedes, porque ellos, a veces a mí me da tristeza, yo digo, me da tristeza con el pueblo, yo digo, no llegó habiendo visto tantas cosas, pero nosotros somos igual. Nosotros en muchas cosas somos iguales que ellos. Por eso es que estamos estudiando esta clase, ¿verdad? Porque no queremos ser iguales que ellos. Pero en algunas no podemos negar que sí, pues en algunas cosas pues somos iguales que ellos. Amén. Ahí, luego de las promesas, quería hablar un poquito sobre quién era este ángel. No hay una, obviamente, él simplemente habla de ese ángel. ¿Qué significa que Dios no perdona? Porque en una parte, acuérdense que en una parte cuando le habló de la rebelión, le dijo que el ángel no le iba a perdonar. Entonces yo puse aquí, ¿qué significa que Dios no perdonará la rebelión contra el ángel? Porque su nombre está en él. Eso es lo que decía el versículo. Nunca he oído que el nombre de Dios, es decir, su propio poder y naturaleza, reside en un ángel, ¿verdad? Pero él dijo ahí que su nombre está en él, ¿verdad? No hay un versículo que diga que Dios vive en un ángel. Eso no es bíblico. Pero ahí sí le dijo que el nombre de él estaba en ese ángel. Y esto lo que nos da a entender es que ese ángel era el mismo Cristo. Lo que pasa es que obviamente no había pasado todavía el Nuevo Testamento, no había venido a la tierra, no, él no se había encarnado todavía, pero nosotros que sabemos que Cristo siempre ha existido porque son tres en uno y uno tres, sabemos que en el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra y lo crearon los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Hijo no se había encarnado. Pero sí hay unas cuantas ocasiones en el Viejo Testamento donde, aunque no se dice Jesús porque no había sido encarnado, podemos ver y se le menciona como el ángel de Jehová, o en este caso que dijo, este ángel va a ir delante de ti, él va a hacer esto, va a hacer lo otro, pero no te rebeles contra él porque mi nombre está en él. Y al decir mi nombre está en él, pues nos da a entender, ¿verdad? Esto lo estamos diciendo así, y lo que dicen los historiadores, que busqué información, eso es lo que dicen. No, no es que digamos que es certero, pero un 99%, el mismo Cristo va a andar con ustedes, el mismo Jesús va a andar con ustedes, mi hijo va a andar con ustedes. Así que, ¿qué más? Que todas estas promesas el Señor nos dice, y ahora nosotros que sí, ya el Señor se encarnó, que ya Jesucristo vino y se encarnó en la tierra y resucitó, y a través del Espíritu Santo, Él está en nosotros. Él es nuestro ángel, el Espíritu Santo es este ángel que se menciona aquí. Está con nosotros diciéndonos el camino y Él se va a encargar de nosotros. Así que esto es poderoso entenderlo, pero a ellos, ¿verdad? Pues lo que Jehová le dijo, pues este ángel irá delante de ustedes. Ahora, el versículo 24 dice, no adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen,
sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas serviréis al Señor vuestro Dios y él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Ahí el Señor le da una orden de derribar los ídolos. Acuérdate que ya anteriormente le había dicho, vas para un sitio, ese es el sitio donde vas y voy a destruir los enemigos, bla, bla, bla. Ya llegaste al sitio. Ahora, cuando llega, dice, no vas a adorar dioses. Acuérdense que ellos eran el pueblo de Dios, pero iban a llegar a un sitio donde había gente. Era un sitio donde ya había gente. Entonces le digo, cuando lleguen ahí, ustedes no van a mezclarse con ellos, van a derribar todos esos ídolos y no van a adorar esos dioses. No quiero que se junten con esa gente en cuestiones de religiosidad y eso para que no se contaminen. La tierra prometida presentaría un nuevo peligro, otros dioses y prácticas paganas que compiten con la devoción, ¿verdad?, del Señor. Acuérdense también que ellos venían de Egipto, donde pasaba lo mismo, donde adoraban hasta las hormigas. Entonces ellos estaban acostumbrados a eso. Entonces el Señor los saca al desierto donde no hay nada, donde está más que el Señor, pero les dice, van a llegar a un sitio, no vengan a contaminarse. O sea, ya se supone que ya vayan desintoxicados, no vayan a contaminarse con los dioses de allá. Lleguen entendiendo que yo soy el único Dios. También algo que yo puse aquí, y es que fue uno de los ganchos, no sé cómo decirlo, que hizo que este pueblo, ¿verdad?, cayera en tanta idolatría, no solamente cuando llegó a Canaán, y me estoy adelantando, sino después, en toda la historia del pueblo de Israel, eran las mujeres de los otros pueblos, ¿verdad? Porque Dios le decía, no busquen los dioses. Entonces, no era, yo creo, escúcheme bien, yo pienso que no era que ellos llegaban y rápido se metían a las iglesias donde estaban adorando un Baal y ellos iban a adorar un Baal. Obviamente, si Dios te dijo que no lo haga, ellos no iban a ir directo a hacerlo, pero no eran astutos y se involucraban con las mujeres de esas otras religiones, y aunque siempre la mujer, en la Biblia la mujer no tenía voz ni voto, y menos en ese tiempo eran los hombres, mira, voz ni voto, pero las mujeres tienen algo, y es que hacen que los hombres hagan lo que a ellas les dé la gana. Eso a través de Eva hizo que Adán comiera manzana. O sea, aunque digan la mujer era el sexo débil y ellas no tenían voz ni voto, y no hizo Eva comer a Adán. Nosotras no tenemos que hablar mucho para que los hombres hagan lo que uno quiera, y por eso es que es un peligro. Por eso es que nosotras somos las que tenemos que saber bien quiénes somos para no salirnos del orden divino, porque es bien fácil para una mujer salirse del orden divino, porque una mujer sabe cómo hablarle a un hombre y cómo sacar de él lo que nosotros queremos. Es algo que ya viene en nosotros. Yo digo, Dios no creo así somos, pero entonces es más en nosotras saber nuestra posición y no salirnos de ella. Entonces, esa gente cuando llegó allá, yo digo, ellos no fueron a esas iglesias buscando, o a esos altares, no eran iglesias, a esos altares para adorar esos dioses. Ellos se mezclaron con las mujeres y ellas los sedujeron a creer en las mismas cosas que ellas creían. Entonces, ¿por qué yo menciono esto? Porque tú me vas a decir, ¿pero qué tú me estás diciendo aquí? Tenemos que ver la astucia del enemigo. Tenemos que ver la astucia del enemigo. La Biblia dice, y no ignoréis, para que él no tome ventaja, no ignoréis sus maquinaciones. Por eso es que Dios dice el yugo desigual. Por eso es que es tan importante esto del yugo desigual. No, yo lo convierto al Señor. Segura que vas a unirte con alguien y tú lo vas a traer al Señor. ¿Tú estás segura de eso? Es bien importante las mezclas que hacemos, porque ellas nos llevan a la idolatría. Y entonces después estamos en unos revoluces, pero es que yo no quería meterme a la idolatría, pero te juntaste con alguien que era idólatra. Terminaste tú siendo idólatra. O sea, estas cosas, Dios ahí le dio una orden. Cuando llegues allá, no te mezcles. El 25 dice, sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Estas promesas que Dios le da a los que le sirven. Las promesas anteriores eran para antes de llegar al sitio. O sea, voy a estar con ustedes, todas estas cosas. Pero ahora, una vez lleguen, los que hagan lo que yo le digo,
estas promesas aplican para ti. No es para todo el mundo, es para el que le sirva, para el que lo haga. Hay gente, ¿verdad?, que toma la palabra y yo tomo todas las promesas y buscamos, casi todas las promesas vienen con una cláusula. O sea, yo te doy esto, pero tienes que hacer esto. Entonces la gente agarra las promesas y quita la cláusula de qué tengo que hacer. Por ejemplo, hay gente que dice, Señor, alarga mis días, pero no honran a su padre y a su madre. Y la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Si tú quieres vivir una larga vida, honra a tu padre y a tu madre, está ahí. Pero no agarres la promesa y quites la cláusula de qué tengo que hacer para esa promesa. Por eso es que estas promesas son para los que sirvan. Es bendición en nuestra comida y agua, ¿verdad? Qué lindo, provisión. Eso es provisión, les voy a proveer. Las enfermedades serán quitadas. No habrá abortos involuntarios o infertilidades. El tener hijos era una bendición, ustedes saben, es una bendición, pero en ese tiempo las mujeres que no tenían hijos era bien. Ahora no, ahora la gente no, es más, ahora las mujeres ni quieren tener hijos. Es algo increíble. Pero sabemos, ¿verdad?, cómo eran esos tiempos, y el Señor les promete y le dice, si ustedes se mantienen fiel, no les va a faltar el agua, no les va a faltar la comida, las enfermedades que adquieran, mira, yo los voy a sanar, porque, ¿verdad?, estamos en una carne, nos vamos a enfermar. No todas las enfermedades son del diablo, ¿verdad? Aquí esto lo explica, porque al decir las enfermedades serán quitadas, quiere decir que no todas, hay enfermedades corporales. Esas enfermedades yo las voy a quitar, mira, yo te las voy a quitar, los voy a curar. No habrán, también, claro, eso también aplica a las enfermedades espirituales, pero ahí le estaba hablando de eso. No habrán aborto, van a tener, se van a poder procrear bien y una vida larga y plena. Les habla de esa vida larga y plena que van a tener. Qué lindo, ¿verdad?, que el Señor está pendiente y nos dice, nos galardona. O sea, no solamente te voy a dar todo esto para que llegue, sino que cuando llegues, si te mantienes, también te voy a dar estas otras cosas. El Señor nos bendice hasta que sobreabunde. Yo a veces le digo al Señor, así tú no hagas absolutamente nada más por mí hasta el día que yo me muera, ni me des ni una más bendición hasta el día que yo me muera, ya tú me lo has dado todo. Ya tú me lo has dado todo. Pero aunque yo le digo así en mis oraciones, yo sé que Él no va a hacer eso, porque nuestro Dios se complace en bendecirnos. Y más cuando hacemos las cosas bien. Él nos bendice siendo infieles. Pero cuando hacemos las cosas bien, yo creo que yo le he dicho eso anteriormente, es como nosotros que somos padres. Cuando tú le das algo a tu hijo, cuando tú ves que tu hijo hace lo que tú lo mandaste a hacer, tú quieres darle 20 cosas. Tú quieres darle todo. Tú te pones hasta a pensar, él me ha pedido algo, mi hijo me pidió algo, él me pidió algo los otros días, déjame ver qué fue, porque es que se ha portado tan bien que yo se lo tengo que comprar. Eso es nosotros. Imagínese Dios. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, así Él es con nosotros. Las bendiciones son en abundancia. Así que si tú hace tiempo no recibes una bendición o sientes como que está, como que hay algo cerrado, vamos a examinarnos. ¿Estaremos agradando al Señor? ¿Le estaremos haciendo lo que nos ha mandado? ¿Le estaré siendo fiel donde estoy? La Biblia dice, ¿verdad?, que si Él es fiel en lo poco, en lo mucho Él te pone. A veces nos enfocamos en la tierra prometida, pero no me gozo donde estoy ahora. Ah, Señor, pero las promesas que tú me has dicho no ha llegado. Pues yo voy a estar amargada hasta que llegue. No, donde estoy ahora me gozo en las bendiciones que me da, Señor, ahora, a lo que llego. A lo que llego esa bendición, yo en esto te agradezco. Tenemos que ser conscientes de que el Señor quiere bendecirnos en todo momento. Si no estás recibiendo esas bendiciones, es tiempo de examinarte y ver qué está pasando, porque nuestro Dios bendice en todo tiempo. El 27 dice, enviaré, ya estoy terminando. El 27 dice, enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda. Y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al hebeo, al cananeo y al hitita de delante de ti. No los echaré de delante de ti. Escuchen esto bien. No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Cuando yo leía esto, yo decía, wow,
Es que nosotros estamos acostumbrados a lo rápido. Y ahí yo leía esto y yo decía, wow, Señor, como tú le hablaste con detalles, o sea, le dijiste, es un proceso, poco a poco a lo que te fortaleces. Mira cómo dice, no los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multiplique contra ti las bestias del campo. Cuando yo miraba esto espiritual, porque las bestias del campo tipifican en lo espiritual demonios y cosas así, principados y todo esto. Y yo decía, mira cómo él dice, cuando llegue los enemigos poco a poco, yo los voy echando poco a poco para que tú te multipliques y te fortalezcas. Porque si los quito de un cantazo, se van a multiplicar las bestias del campo. O sea, va a estar vacío el terreno y se van a multiplicar las bestias. Y mientras yo estudiaba esto, ¿saben en quién yo me acordé? No sé si usted está de acuerdo conmigo y piensa igual que yo, pero me acordé de David y de su hijo Salomón, porque David le mató a todos sus enemigos. David era un guerrero como nadie y él mató a todos los enemigos. Entonces Salomón tuvo mucho tiempo de ocio, digo yo, y por eso se metió con tanta mujer que no tenía que meterse, siendo el hombre más sabio del mundo, que no ha habido alguien más sabio antes que él y después, por su padre haber matado todos sus enemigos, tenía tiempo de ocio, tiempo de estar buscando mujeres y haciendo lo que no tenía que estar haciendo. Y yo pensé en eso cuando leí esto, porque yo dije, wow, quiere decir que la opresión y la aflicción y la guerra a veces es de beneficio. Aunque tú dices, ¿cómo va a ser, Brenda? No, pero es que ahí Dios dijo, yo no te los voy a quitar todos a la misma vez, tus enemigos. Poco a poco yo te voy a ayudar a que tú los, o sea, los vamos a sacar. Pero le dijo, no los echaré de delante de ti en un solo año. Poco a poco. Poco a poco. Y a veces, Señor, Señor. Pero ustedes no se han dado cuenta que a veces cuando buscamos más al Señor es en las pruebas. Entonces, si las pruebas no están, no lo buscamos. Pues entonces no convienen las pruebas. Por eso es que tenemos que aprender y no, cuando no hayan pruebas, de igual manera buscarlo. Cuando Dios ve que puede confiar de nosotros en esa manera, pues bajan un poco las pruebas, bajan un poco esas cosas. Pero mientras uno sigue en ese círculo de que en la prueba busco, pero tan pronto la prueba se pase, me voy al garete, tenga cuidado, porque entonces el Señor dice, se sigue colgando en el mismo examen y sigue fracasando en el mismo examen. Voy a darle el mismo examen nuevamente. Arika ahí dice, ¿verdad? Para mantenernos activos en la lucha. Es correcto, Arika, porque es así. Hacemos guerra espiritual cuando se levanta todo. Pero una vez como que todo cae, ya se olvidó las oraciones, se olvidó los matutinos, se olvidó todo, ya porque ya se me fue el problema. Entonces Dios dice, no es que esta tengo que tenerla con un problema todo el tiempo. Esta tengo que tenerla con un problema todo el tiempo. No creamos esa madurez de que el Señor quiere que lo busquemos en todo tiempo. No es por los beneficios. Él no es para que me libre, es por quién es Él. Es por quién es Él, es esa relación que Él quiere que tengamos con Él. Tenemos que tener eso bien en cuenta y eso fue lo que Él le dijo ahí. No los voy a echar todo para que las bestias del campo no se multipliquen, ¿ok? Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques tú y tomes posesión de la tierra. O sea, hasta que tú tomes fuerza, hasta que tú te multipliques, hasta que tú tomas posesión de la tierra, que aquí entonces no va a haber bestia de ningún campo que venga aquí porque es tu tierra. Y ya tú te multiplicaste y ya está llena y no hay espacio para que venga nada porque tú estás fuerte. Mira lo que el Señor le dijo. O sea, de ese versículo me encantó. De verdad que nunca lo había visto así. Y yo dije, wow, Señor, de verdaderamente que tú hablas de todo aquí. Y como último, ¿verdad? En esta parte, pues él habla de la victoria. Aquí hay otra gran promesa, la victoria final, un principio importante cuando enfrentamos a nuestro enemigo, que es esa victoria final, ¿verdad? Dios está decidido a acabar con ellos. Amén.
llegó al extremo de enviar a su propio hijo a morir en la cruz para hacerlo. Él hizo eso por nosotros. O sea, es la victoria final que le pertenece solamente al Señor. Amén. Las estrategias que usa Dios, envía terror. Él habló ahí en esos versículos que leímos al principio, terror, un temor intenso y paralizante sobre ellos. Él los atemoriza. Vemos a través de la palabra, creo que fue la parte de Gedeón, una vez que cuando el Señor manda a Gedeón a que escuchara algo, allá que ellos escucharon un ruido, ay, vienen por ahí, no venía nada, eso no era nada, que estaban haciendo ellos ruido ahí y pensaron que venía el enemigo, o sea, los confunde, el Señor confunde al enemigo. Otra ocasión fue en Segunda de Crónicas 20, habla también, ¿verdad? Cuando aquel pueblo estaba con Josafat, el rey Josafat, y vino este pueblo a guerrear contra ellos, y dice la palabra que cuando que es uno de mis versículos favoritos, es Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, dice, y cuando ellos comenzaron a entonar cantos de alabanza, el pueblo contrario, que eran dos pueblos que se habían unido para pelear con el pueblo de Dios, y miren eso, esos dos pueblos no se llevaban mucho entre ellos, pero a la hora de venir a guerrear contra el pueblo de Dios, se unieron, ahí eran panas. Entonces ellos se unen a pelear con el pueblo de Dios. Y dice la Biblia en ese versículo, cuando el pueblo de Dios comenzó a entonar cantos de alabanza, entonces aquellos dos grupos se confundieron y empezaron a matarse entre ellos y se mataron entre ellos mismos. El pueblo no tuvo que hacer absolutamente nada, porque eso es una de las estrategias que el Señor siempre ha utilizado, que es confusión. Él confunde a tu enemigo. Por eso es que dice, alaba a Dios para que confundas a tu enemigo. Porque cuando tú te das un cantazo, estás supuesto a llorar. Entonces el enemigo te da un cantazo y dice, ok, ella va a llorar ahora. Pero cuando me ve, yo estoy alabando y estoy glorificando el nombre de Dios. Entonces él dice, pero yo no le di un cantazo a esta nena. Pero ¿qué pasó aquí? Vamos a confundirlo. ¿Cómo? Con la adoración. Ahí ese versículo ahí dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cantando en medio del problema, adorando a Dios en medio del problema, sabiendo que él ya dijo que la victoria es nuestra. Entonces una de las estrategias, él los confunde, él les envía terror, él hace volver la espalda de ellos. Y habló de algo aquí que no sé si Sandrita está por ahí, no la veo. No sé si Sandra está por ahí. Y digo Sandra porque yo sé que ella estudia, así está él. Sandra, yo sé que tú estudias la palabra así también, bien profunda. Y esta parte no profundicé y me quedo con la asignación hoy y se la dejo a ustedes si la quieren. Pero dice, envía un ejército de avispas ante ellos. Y cuando habla de las avispas, ¿verdad? Cuando voy al versículo, dice aquí, lo quiero buscar para leerlo aquí, déjame buscarlo. Enviaré avispas delante de ti para que echen fuera de delante de ti a los heveos, a los cananeos y a los hititas. Esa parte se las debo, porque no busqué, no indagué, pero hay algo ahí. Y si después cuando se acabe la clase, Sandra sabe y puede hablar de eso, amén. Si no, no te preocupes, porque yo como quiera me voy a hacer la tarea, porque hay algo ahí. Yo siento en mi espíritu que hay algo ahí con esto de las avispas. ¿Y por qué esos tres grupos en específico? Porque anterior se habían leído que eran más. Y él dijo que las avispas echarían a esos tres nada más. Y yo quiero ver por qué. Así que no le tengo la respuesta de eso y si Sandra quiere hablarnos después lo hace. Y si no, pues en la clase de la semana que viene les prometo que voy a buscar en esta semana, me voy a meter en esto de las avispas a ver qué significa eso porque me quedé con la duda. Me quedé con la duda de qué era, pero no tuve tiempo suficiente para indagar. Pero hay algo con esto de las avispas. Así que pónganle ahí un pin y la semana que viene hablamos sobre esto. Pero esa es otra de las estrategias que él da de victoria, porque Dios mío, un ejército de avispas que eche tres grupos. Hay algo ahí. Y yo quiero saber qué son esas avispas y cómo yo consigo un ejército de esas avispas y cómo yo puedo hacer eso o cómo yo puedo provocar al Señor para que envíe esas avispas porque son poderosas y yo quiero ver qué hay ahí. Amén. Así que pues hasta aquí llega la clase de hoy. Estas fueron las cosas que ¿verdad? Que el Señor, cómo el Señor selló esa palabra de esos mandamientos de la fiesta y le selló con esto. O sea, voy a ir con ustedes, el ángel va a ir con ustedes, escúchenlo, obedézcanlo
¿Por qué le doy a esto? Porque más adelante vamos a ver, porque eso fue para Moisés. ¿Qué pasó si Moisés escuchó y obedeció más adelante? Eso se lo dejo ahí. Le habla a Moisés y luego le dice, dile al pueblo todas estas promesas, van a llegar a ese sitio, pero miren, el camino yo voy a parar los enemigos, la oposición la voy a derrumbar también. Tengan por cierto que hay una victoria, o sea, que hay una victoria porque yo voy a confundirlo, porque yo voy a enviar esas avispas y porque la victoria ya yo se la di, pero no se junten con ellos para adorar ningunos dioses, y al que no se junte va a tener mi pan, va a tener mi provisión, va a ser fructífero, van a procrear, que eso quiere decir van a tener fruto, van a seguir hacia adelante. Yo los voy a estar con ustedes, aquel que no se contamine allá adentro. Así que esto fue poderoso, ¿verdad? Lo que el Señor le dio. Y ya pues la semana que viene vamos a entrar al 24 de Éxodo. Ahí es cuando Moisés, pues Moisés aquí le está el Señor dándole esto y ahora él va a bajar. Ustedes van a ver lo que va a pasar ahí, porque él va a hablar con el pueblo, después tiene que subir nuevamente y vamos a ver lo que pasa ahí. Pero encontré sumamente interesante estos pocos versículos y poderosos, ¿verdad? Como el Señor y como le dije al principio, vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a saber que Dios tiene un lugar para nosotros. Dios nos dio una promesa y nos dijo, ustedes van a llegar ahí. Yo no sé cuál ha sido esa promesa que Dios le ha dado a ustedes, yo sé la mía. Dios me ha dicho, tú vas a llegar ahí, yo te lo dije que tú vas a llegar ahí. Pues hoy yo me llevo esto más firme, lo he sabido, pero ahora más firme. Tú estás conmigo, mi audición tengo que agudizarla porque necesito escucharte para obedecerte. Cualquier oposición sé que la vas a sacar del medio, voy a llegar y no me voy a contaminar. Esa es una de mis oraciones bien fuerte al Señor, que cuando yo llegue a ese momento de cumplimiento, yo no quiero contaminarme. Yo necesito andar derecha y no quiero contaminarme. Y oro desde ahora, le oro mucho al Señor por eso. Y le digo, Señor, no permitas que yo me contamine cuando llegue a ese punto donde tú me quieres llevar. Amén. Así que espero que la clase le haya sido de bendición. Vamos a despedirnos con una oración para parar la grabación y luego seguimos con los mensajes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, por acordarnos estas promesas que tú tienes aquí en la palabra para nosotros, que se la diste a tu pueblo, pero ahora nosotros nos apoderamos de esta palabra, de estas promesas, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel sobre todas las cosas. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor, y a poder hacer lo que tú has puesto en nuestras manos hacer. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido agradecidas, Señor, si no hemos sido agradecidas con todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos perdón en este momento y hacemos un pacto contigo ahora. Te prometemos, Señor, que vamos a andar pendiente a estas bendiciones que tú nos vas a dar y nos estás dando y seremos agradecidas, Señor, de lo que tú estás haciendo con nosotras. Te doy gracias, Señor, por esta palabra y te pido, Señor, que quede en lo más profundo de nuestros corazones y que la podamos aplicar diariamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a terminar aquí.